El cálculo de la demanda eléctrica es muy importante en la instalación. De ella dependen aspectos como el calibre de los conductores, el ducto, la capacidad nominal del interruptor principal de protección. Si estás por debajo del valor correcto, puedes sobrecargar o incluso llegar a un cortocircuito en la instalación. Si está por encima, va a sobredimensionarla y por lo tanto va a estar incurriendo en gastos excesivos. Quédate hasta el final porque te voy a explicar un paso a paso de cómo calcular la demanda en la instalación. Yo soy el ingeniero David González, este es mi canal Darigoco. Aquí hablamos de instalaciones eléctricas. La normatividad técnica que vamos a tomar como referencia para este video y en realidad para todos los videos de mi canal, si eres asiduo en él, ya sabrás que siempre procuro basarme en aspectos técnicos, en aspectos normativos. Entonces, la referencia principal es una norma conocida como la NFPA 70, que es una norma de la Asociación Nacional de Protecciones contra Incendios en los Estados Unidos. Es lo que también se conoce allá como el NEC, el Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos. Esta norma es muy importante y es la columna vertebral de prácticamente todas las normas al respecto en Latinoamérica, incluido, por ejemplo, la NTC 2050 de Colombia. De hecho, algunos países en Latinoamérica utilizan directamente la NFPA 70. Aquí tenemos algunas imágenes de algunas de las versiones de ellas. El NEC, aquí podemos verlo. Acá tenemos la portada de uno de los handbooks de ella. El handbook es como un manual de utilización de la norma. Aquí tenemos una imagen de la NTC 2050, de la portada del Código Eléctrico Colombiano. El paso número 1 que necesitamos es determinar lo que se conoce como un censo de cargas eléctricas. Esto está basado en un video que publiqué hace un tiempo en mi canal. Sin embargo, el video ha causado interés, pero no tiene explicaciones. Es decir, el video original es un video en donde yo comento cuáles son los diferentes pasos, pero es puro texto, no realicé explicación de ningún tipo. Así que hoy básicamente lo que estoy tratando es como de complementar lo que ya planteé en un video adicional. Tenemos que establecer la cantidad de salidas eléctricas que vaya a tener la instalación. Sabemos que una instalación tiene salidas de diferente tipo: aires acondicionados, tomacorrientes, salidas de iluminación, salidas para lavadora, etc. Entonces hay que discriminar el número de salidas según la utilización de cada una de ellas, como te lo estoy indicando aquí en este texto que estoy resaltando en este momento. ¿Qué nos dice la normativa al respecto? Ella establece varios aspectos importantes. Por ejemplo, que para cada una de las salidas de toma corriente debe asignársele una carga mínimo de 180 voltiamperios. Se puede asignar un poco más a cada una, pero lo que te dice la norma es que mínimo tienes que asignarle a cada una 180 voltiamperios. Recuerda adicionalmente que la normativa establece también que cada cierta distancia, cada cierta longitud, debemos tener una salida. Es decir, por poner un ejemplo un poco exagerado, una habitación que tenga un solo tomacorriente no está cumpliendo con la norma. Si no tienen mayor información o claridad al respecto, aquí en los videos recomendados y en la descripción del canal te estoy dejando
un enlace a un video que tengo publicado en donde explico en detalle cómo es esa parte de cómo asignar la cantidad de salidas de toma corriente. También hay que asignarle la carga a las salidas de iluminación. Aquí esto puede ser muy variable porque sabemos que hay toda una gama de diferentes tipos de iluminación. Pero redondeando la idea, entonces lo que tienes que determinar es, por ejemplo, cuántas salidas para LED son a 12 vatios. Ok, eso lo tienes por allí. Si tienes también alguna que es a 24, esa la tienes por acá. Si tienes algunas que son a 5 vatios, o si tienes algo fluorescente. Es decir, dependiendo el tipo de iluminaria, le vas asignando la carga a cada una de ellas. Por supuesto, la carga de los aires acondicionados que tengas en la instalación. También salidas especiales como la salida para planchado, la salida para lavandería. Es decir, debes determinar todos los requerimientos desde el punto de vista de salidas eléctricas que va a tener la instalación. Tengo un texto aquí en la parte inferior que estoy resaltando. Lo voy a leer textualmente. Dice que las cargas de uso general, esas son las de iluminación y los de toma corriente, lo que en la norma a veces llaman iluminación y pequeñas cargas. Ese tipo de cargas debe resultar como mínimo en 32 voltiamperios por metro cuadrado. En caso de que el valor del cálculo que hagas resulte menor, debes hacer el respectivo ajuste para que se cumpla esta exigencia normativa. Por ejemplo, si son 10 metros cuadrados, entonces 32 por 10 daría una carga de 32 voltiamperios. Si en el 320 voltiamperios, perdón. Si en el cálculo que hiciste no a 320, sino que estás por debajo, entonces tienes que hacer el ajuste y hacer el cálculo mínimo con 320, suponiendo que son 10 metros cuadrados. Ahora, hiciste el cálculo con la salida que tú tienes ubicada y te dio por encima de 320 metros cuadrados, según el ejemplo que estoy poniendo, te dio 450 voltiamperios, no hay problema. Entonces vas a trabajar con esos 450. Es decir, esos 32 voltiamperios por metro cuadrado es el mínimo que te dice la norma que tienes que cumplir. Tenemos aquí un cuadro a manera de ejemplo en donde he separado según el tipo de salida, tal como lo estaba indicando hace un momento. Es decir, tengo acá por un lado lo que es la iluminación, lo que son los tomacorrientes, lo que son los aires acondicionados y algunas salidas obligatorias. En el ejemplo hipotético que estoy colocando aquí de manera ilustrativa, he supuesto que tengo 4 salidas de LED de 13 voltiamperios, 10 salidas LED a 18, otras 2 salidas LED que son a 24 voltiamperios en este caso. La instalación de este ejemplo tendrá 19 salidas para toma corriente, 2 aires acondicionados de 9000 BTU por hora, eso es lo que llaman 3/4 de caballo, un aire acondicionado de 12000 BTU por hora, eso es lo que se conoce como un aire acondicionado de 1 caballo, la salida de uso múltiple, que es obligatoria, una. Esa salida generalmente es, por ejemplo, para planchar. Eso es uno de los usos más comunes de ella. Y obligatoriamente tienes que dejar como mínimo una reserva de 1000 voltiamperios en el cálculo. Entonces, acá en esta columna está totalizado según la cantidad y la carga de cada una, cuánto sería. Es decir, en salidas LED de 13 voltiamperios, bueno, tengo un total de 52 voltiamperios, que es el resultado de multiplicar los 13 voltiamperios de una por 4, que es la cantidad en este ejemplo. De igual manera, si son 10 salidas LED de 18 voltiamperios,
Entonces esa multiplicación de 10 por 18 da 180 y así sucesivamente para todas las cargas y salidas que tengo allí en el ejemplo. Unas notas que he colocado aquí en la parte derecha que dice que lo que decía hace un rato, que hay que confirmar el cumplimiento de los 300 voltiamperios por metro cuadrado como mínimo que establece la normativa. Aquí tengo también, en cuanto a la parte de aires acondicionados, les recomiendo que le asignen mínimo unos 1000 voltiamperios por cada 12.000 BTU por hora. Te puedes hacer un cálculo incluso un poco más amplio. Eso es simplemente una recomendación. Lo que mencionaba ahorita sobre las salidas obligatorias y lo que les decía que es obligatorio en el cálculo, lo que tiene que ver con los 1000 voltiamperios mínimo de capacidad de reserva, valga la aclaración. Entonces, como les decía hace un momento, en el cálculo hay que dejar como mínimo siempre esos 1000 voltiamperios de reserva. Y también tenemos aquí en la imagen lo que les mencionaba hace un rato de la salida de uso múltiple y la destinación que muy probablemente va a tener. El paso número 2 es que vamos a tomar esas cargas y las vamos a agrupar y las vamos a separar de la siguiente manera. Por un lado vas a tomar todo lo que son las luces, los tomacorrientes y la reserva. Es decir, la iluminación y pequeñas cargas, como suelen llamarla en la normativa. Y por separado, de manera independiente, cada una de ellas, las cargas especiales. Ejemplo, los aires acondicionados, la lavadora, la plancha o cualquier otro tipo de carga especial que tengas en la instalación. Aquí estoy mostrando un cuadro según el ejemplo, a manera de ejemplo, un cuadro a manera de ejemplo. Entonces, he separado, tal como lo estaba diciendo ahorita, las cargas. Entonces, he agrupado y por un lado tenemos entonces que la iluminación y pequeñas cargas, o sea, esto que tengo aquí, son 6200, olvidé ponerle la unidad aquí, disculpen, son 6200 voltiamperios. Acá en la siguiente fila tengo las cargas de aire acondicionado, las cargas especiales. He supuesto en este ejemplo que son 2500 voltiamperios, por ejemplo. Eso podría ser el resultado de un aire acondicionado de 12.000 BTU por hora y otros 1500 de una carga de uso múltiple, por ejemplo. Eso daría 2500. Y entonces tendríamos, si sumamos, esos son 6200 con estos 2500 de las cargas especiales, que la carga instalada sería de 8700 voltiamperios. Pero ¿qué ocurre? Si tú trabajas con 8700, vas a sobredimensionar la instalación. De eso se trata el método de cálculo que estamos explicando ahora. ¿Cómo debes hacer según la normativa para no sobredimensionar la instalación? Debemos recurrir entonces a unos factores de demanda que ya están preestablecidos, han sido calculados y que se encuentran incluidos allí en la normativa. ¿En qué consiste eso? Eso fundamentalmente lo que tiene en cuenta es el hecho de que no todas las salidas están con equipos, con aparatos conectados permanentemente y funcionando al mismo tiempo, ¿cierto? De pronto vas a tener en la instalación algunos tomacorrientes que están desocupados. Eso es muy probable. O incluso si están ocupados en algunos momentos, unas cosas están apagadas, otras cosas están
están encendidas. La licuadora no está funcionando permanentemente, la quemarías. Los ventiladores a veces están encendidos, a veces están apagados, y así con las diferentes cargas. La iluminación durante buena parte del día está apagada, en la medida en que oscurece las encendemos, etcétera. Entonces, esos factores de demanda lo que tienen en cuenta es ese hecho de que no todo funciona al mismo tiempo, y es lo que nos va a permitir no sobredimensionar la instalación. ¿Qué dice la norma? Aquí te estoy resaltando entonces. Leo textualmente. Dice que las luces, tomas y reservas hay que tomar los primeros 3000 voltiamperios. Esos se toman al 100%. Lo que sobre, hasta completar 120.000, se toman al 35%. Y el excedente, por encima de eso, se toma al 25%. Obviamente, en el caso de una casa, no vamos a llegar hasta ese extremo. Te estoy comentando lo que dice la norma en general. Pero si estamos tomando como referencia solamente una casa, claramente lo máximo que va a ocurrir es que los primeros 3.000 van a estar al 100%, y una carga extra o adicional la tomaremos al 35%. No vamos a llegar de ninguna manera en una casa, ni de cerca, a 120.000 voltiamperios en iluminación y pequeñas cargas. Ni si le metemos la carga especial y llegamos a ese valor. Y la norma nos dice que las cargas especiales se toman al 100% siempre. Por ejemplo, los aires acondicionados. Aquí un recorderis en la parte inferior de la imagen que dice que tengan presente que el factor equivale al porcentaje dividido entre 100. Es decir, un factor de demanda de 35% quiere decir 35 dividido entre 100, o sea, 0,35. Si tuviéramos, que no es el caso, un factor que fuera del 40%, eso es equivalente a 40 dividido entre 100, o sea, 0,4. No es el caso. Aquí solamente lo haremos con 35%. Continuando con el ejemplo, aquí en el cuadro que estoy resaltando, tendríamos entonces, según lo que planteé hace un momento, que los primeros 3.000 de luces, tomas y reservas, como se toman al 100%, es decir, eso equivale a un factor de demanda de 1, eso da como resultado 3.000 voltiamperios. El excedente, que en este caso del ejemplo sería 3.200, para completar los 6.200 que habíamos dicho hace unos cuadros atrás, que era la carga por este concepto que teníamos en este ejemplo. Estos 3.200 adicionales se toman al 0.35, o sea, al 35%. Y ya vamos allí entonces en 1.120 por este concepto. Y las cargas especiales, que en este caso habíamos dicho que eran 2.500 voltiamperios, como van al 100%, o sea, con un factor de demanda de 1, serían 2.500. Ahora sumamos todo esto, es decir, sumamos los valores cuando ya les hemos aplicado el correspondiente factor de demanda. 3.000 más 1.120 más 2.500, mira que tienes ahora 6.620 voltiamperios. Si comparamos eso con lo que inicialmente habíamos dicho que era la carga instalada, que era 8.700, vemos que la carga demandada, es decir, con lo que vas a hacer los cálculos, con lo que vas a trabajar realmente, es 6.620. Por eso te dije que si al inicio, que si no sigues apropiadamente el método, la metodología, vas a sobredimensionar la instalación y por lo tanto vas a gastar más dinero de la cuenta. Es decir,
mira cómo bajamos. A veces se baja mucho más. Ya eso depende de cada situación. Tengo una nota aquí en la parte inferior que dice que la carga demandada es la que se utiliza para seleccionar los conductores y los elementos de la acometida. De esta manera no se sobredimensiona y se cumple correctamente con los requisitos técnicos. Ya lo he dicho varias veces y lo dije al principio. De esa carga demandada, es decir, con esos 6.620 voltiamperios del ejemplo, según el nivel de tensión y si tienes una acometida monofásica, bifilar, trifilar, si es trifásica, etc. Tengo algunos videos en el canal en donde hablo sobre eso. Con eso se hace el cálculo de la corriente. Se le aplican unos factores de seguridad, como lo explico en un video del canal, que te lo voy a dejar también aquí en las recomendaciones y en la descripción del video. Se aplican unos factores de seguridad, se escoge el conductor, de acuerdo al número de conductores, se escoge el ducto. También tengo videos en donde te explico cómo se selecciona el ducto. Se selecciona la capacidad de la línea de tierra. También tengo videos en el canal en donde te explico toda esa parte. Es decir, el cálculo de la demanda, digamos, es el punto de partida y es muy importante. Y curiosamente es uno de los errores más frecuentes que se comete en una instalación eléctrica, un mal cálculo de la demanda. Espero que te haya gustado el video. Si es de tu agrado, ayúdame, comenta, comparte y por supuesto te invito, si no te has suscrito al canal y llegaste hasta aquí, a que te suscribas al canal, que actives la notificación. Espero, reitero, que te haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Gracias.